En el vídeo de hoy vamos a explorar una historia aterradora de espejología, en la que la situación salió terriblemente mal. La historia involucra un incidente espeluznante, donde el cuerpo humano es contorsionado de formas que nunca debería ser forzado a soportar. Hoy voy a pedir al espectador que tenga discreción. El incidente puede ser sofocante. El día 27 de diciembre de 2003, un grupo de 8 chicos del San Antonio Boys Village, acompañados por 2 consejeros, caminaban hacia la Boy Scout Cave, ubicada en Florida. Entre los miembros estaban Michael Sharon, de 15 años, y Javarick Henderson, de 16, 2 adolescentes aventureros ansiosos por demostrar su valentía explorando las profundidades laberínticas de la cueva. Sus consejeros, sin embargo, optaron por quedarse fuera, mencionando que sus limitaciones físicas, como el tamaño, dificultarían la navegación por los estrechos pasajes de la cueva. La Boy Scout Cave era bien conocida por sus pasajes estrechos y curvas cerradas, pero hasta entonces era considerada una cueva segura gracias a su estructura estable y las condiciones generalmente secas. El grupo, que poseía solo 9 linternas, inició su descenso poco después del mediodía. La temperatura dentro de la cueva bajó a constantes 22 grados Celsius a medida que se alejaban de la entrada. El consejero que se quedó fuera había hecho una pequeña hoguera para calentarse mientras esperaba. Sin embargo, sin saberlo, esta decisión añadiría un giro sombrío a la pesadilla que estaba a punto de desarrollarse. Michael y Henderson lideraban el grupo, con Michael asumiendo la delantera. El aire estaba pesado y casi sofocante, en un silencio tan profundo que hacía que el sonido de las respiraciones de los chicos resonara en sus mentes. Se arrastraban y se retorcían a través de pasajes extremadamente estrechos. Aunque la cueva era conocida por su seguridad, sus corredores claustrofóbicos y apretados generaban incomodidad e inseguridad entre los jóvenes exploradores. A medida que el grupo avanzaba cada vez más hacia el interior de la cueva, la oscuridad opresiva parecía aumentar. Aproximadamente una hora después del inicio de la exploración, llegaron a una sección especialmente desafiante de la cueva, conocida como la Curva de Horquilla. El grupo se detuvo para evaluar cómo podría pasar por aquel pasaje tan estrecho. La ausencia del consejero comenzaba a hacerse sentir pesadamente entre los chicos. La falta de orientación y de la fuerza física del consejero hacía la situación aún más precaria y difícil de manejar. Michael, con su espíritu de liderazgo, decidió seguir adelante y enfrentar solo el desafío de la Curva de Horquilla. El pasaje de la Curva de Horquilla en la Boy Scout Cave era un cuello de botella natural de la cueva. Era una hendidura estrecha y horizontal en la roca con pequeñas curvas, lo suficientemente anchas solo para que una persona se arrastrara. Las paredes de caliza, ásperas y húmedas, formaban un recodo ciego que impedía ver lo que había más allá, creando un espacio angustioso y claustrofóbico por todos lados. El suelo irregular, lleno de piedrecillas y escombros, hacía difícil moverse. El techo era bajo, obligando a cualquiera que intentara pasar a retorcerse, y la estrechez era casi insoportable. Michael, con el cuerpo torcido, avanzó lentamente para poder pasar. Henderson lo seguía justo detrás, intentando imitar sus movimientos, pero tuvo que retorcerse aún más para poder navegar por aquella curva tan estrecha. De pronto, se detuvo. No podía moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Su respiración se volvió agitada y el pánico comenzó a invadirlo. Él se dio cuenta de que estaba atrapado, completamente torcido en esos pasajes angustiantes. Michael, que estaba justo delante de él, notó la lucha de Henderson y se dio la vuelta para intentar ayudar. El resto del grupo, que esperaba ansiosamente en la parte más amplia del pasaje, observaba la situación con conversaciones nerviosas. Cuando, con cuidado, Michael retrocedió, forzando su cuerpo a entrar nuevamente en el espacio estrecho para alcanzar a Henderson. Las paredes afiladas de caliza presionaban contra ellos, rasgando su piel mientras luchaban por liberarse. El silencio de la cueva se rompió con respiraciones aceleradas y gritos ahogados mientras Michael intentaba liberar a su compañero. El esfuerzo era agotador, y aquel espacio tan reducido parecía consumir sus energías con cada movimiento. El cuerpo de Henderson estaba retorcido en una posición antinatural, atrapado entre las implacables paredes. Los bordes afilados de la roca se clavaban en sus costillas y caderas, como si la propia cueva intentara aplastarlo.
A medida que pasaba el tiempo, casi una hora ya, Michael empezó a sentir también los efectos del frío penetrante y del agotamiento físico. Aunque la temperatura de la cueva no era extremadamente baja, sus cuerpos perdían calor rápidamente por la inmovilidad y el contacto constante con la caliza fría y húmeda. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió lo peor. La visión de Michael se volvió borrosa y sus músculos se debilitaron, mientras seguía empujando y tirando, en un intento desesperado por liberar a Henderson, que estaba atrapado. De repente, Michael se desplomó, quedando inmóvil contra las estrechas paredes de la cueva. El pánico se apoderó de Henderson al ver a su amigo inconsciente a su lado. Atrapado e inmóvil, solo podía gritar pidiendo ayuda. Su voz resonaba con desesperación por el estrecho pasaje, provocando caos entre los otros chicos que esperaban ansiosos en la parte más amplia de la cueva, lo que amplificó el pánico general. Algunos de los chicos comenzaron a entrar en pánico, convencidos de que el fuego fuera de la cueva estaba consumiendo el oxígeno de manera acelerada. Haciendo la situación aún más desesperante, fue entonces que, ante la presión, decidieron que debían salir a toda costa. Regresaron gateando hacia la entrada para buscar ayuda, conscientes de que el tiempo corría en su contra. Los monitores, completamente ajenos a la crisis que se desarrollaba en las profundidades, se sorprendieron cuando los chicos aparecieron sin aliento, con ojos desorbitados y llenos de terror. Apenas podían explicar lo que había sucedido. Los consejeros apagaron el fuego de inmediato, sus rostros palideciendo al comprender la gravedad de la situación. Uno de los consejeros, aún en estado de shock, llamó rápidamente al 911, mientras que el otro decidió volver a esa cueva, intentando consolar a los chicos. Sin embargo, sus intentos de tranquilizarlos se veían opacados por la tensión y la gravedad de lo que estaba por suceder. En una hora, los equipos de rescate llegaron al lugar. Los primeros en intervenir fueron espeleólogos experimentados, pero incluso ellos eran conscientes de los enormes desafíos que les esperaban. Los estrechos pasadizos de la cueva Boy Scout eran conocidos por su dificultad, y recorrerlos con equipo pesado y especializado complicaba aún más la misión. Los rumores sobre una posible falta de oxígeno aumentaron la urgencia, intensificando la tensión general. Dentro de la cueva, los rescatistas encontraron al grupo acurrucado, con rostros pálidos y marcados por el llanto. El aire estaba denso. Los socorristas intentaron tranquilizar a los chicos mientras comenzaban a evaluar la situación. Las evaluaciones posteriores de los especialistas revelaron que los niveles de oxígeno no estaban comprometidos. Parecía que el pánico inicial había llevado a los chicos a suponer erróneamente que el aire de la cueva estaba comprometido, lo que había generado una mentalidad de peor escenario. En realidad, el aire era perfectamente seguro y la amenaza percibida había sido en gran parte psicológica, causada por la presión del momento y la claustrofobia. Todos respiraron aliviados al descubrir eso. Sin embargo, Michael y Henderson todavía estaban en gran peligro. La operación de rescate comenzó con urgencia. Los equipos entraron en la cueva equipados con herramientas especializadas, incluyendo cinceles y formones para liberar a los chicos atrapados. Ellas siguieron el camino que el resto del grupo había trazado, avanzando lentamente debido a la dificultad de los pasajes y al terreno accidentado. Los estrechos pasadizos hacían imposible transportar grandes cantidades de equipo. Al llegar a la curva en forma de horquilla, la escena era sombría y desesperante. Henderson seguía consciente, pero temblaba visiblemente, con la piel pálida y húmeda, reflejando el esfuerzo y miedo que había experimentado. Michael estaba tendido frente a él, inmóvil y sin respuesta. Los rescatistas sabían que el tiempo corría en su contra. La hipotermia ya comenzaba a manifestarse, agravando la situación a pesar de que la temperatura dentro de la cueva rondaba los 22 grados Celsius. El contacto prolongado con la roca fría y la falta de aislamiento habían robado el calor corporal de los muchachos, dejándolos vulnerables al frío intenso, mientras la respiración superficial de Michael indicaba un estado de extrema gravedad. Los equipos de rescate trabajaron con precisión, evaluando primero la situación antes de intentar liberar a Henderson. Usaron cinceles para ampliar el estrecho pasaje, con cada golpe resonando inquietantemente en las paredes de la cueva. El espacio reducido complicaba aún más las maniobras,
obligando a los rescatistas a retorcerse de maneras que reflejaban las dificultades y luchas de los chicos anteriores. Tardaron más de 1 hora en liberar a Henderson. Cada segundo de trabajo implacable aumentaba la tensión y la preocupación por el tiempo. Al sacarlo de la estrecha curva, Henderson dejó escapar un sollozo de alivio, aunque su cuerpo seguía rígido y tembloroso. Los rescatistas lo envolvieron rápidamente en una manta térmica e iniciaron la difícil tarea de llevarlo por los angostos pasajes hacia la superficie. Con Henderson ahora seguro, toda la atención se centró en Michael. La condición de Michael era crítica. Su estado inconsciente era un recordatorio claro de la gravedad de la situación. Con renovada urgencia, los rescatistas comenzaron a trabajar rápidamente, usando cinceles y otras herramientas para ensanchar el pasaje lo suficiente para sacarlo con seguridad. Cada segundo parecía una eternidad mientras luchaban contra las implacables y firmemente bloqueadas paredes de caliza. Después de casi 2 horas de esfuerzo agotador, por fin lograron liberar a Michael. Su cuerpo estaba helado y su pulso, aunque débil, todavía se podía sentir. Los rescatistas lo aseguraron con cuidado en un arnés para garantizar su traslado seguro y comenzaron el lento ascenso hacia la superficie. Los pasajes estrechos hacían cada paso un verdadero reto. Los cuerpos de los rescatistas estaban exhaustos y adoloridos mientras recorrían el laberinto subterráneo, obligados a moverse de forma que reflejaba el esfuerzo de transportar a Michael. Cuando finalmente llegaron a la salida de la cueva, la escena que les esperaba era una mezcla de alivio y urgencia. Los equipos médicos de emergencia estaban listos, con su equipo preparado para combatir los efectos de la hipotermia. Trasladaron inmediatamente a Michael y Henderson en ambulancia al hospital para recibir atención urgente. Ambos chicos seguían vivos, pero su temperatura corporal había bajado mucho, dejándolos en un grave estado de hipotermia. Michael tardó un día entero en recuperar el conocimiento. La falta de equipo adecuado y preparación convirtió lo que debía ser una simple exploración en una situación entre la vida y la muerte, una experiencia que nunca olvidarían.